El altiplano andino se desplegaba como una vasta alfombra reseca y callada, donde el viento frío se colaba entre los pastizales amarillentos. En lo alto de una colina solitaria, casi olvidada por el tiempo, se erguía una casita humilde hecha de adobe, con su techo de paja ajado por los años y las lluvias persistentes. Allí vivían Aurelio y sus dos hijos pequeños, Tomás y Mateo. La vida jamás les había ofrecido facilidades. Desde que la madre partió hacia el cielo, Aurelio se había convertido en todo para ellos. Padre, madre, sustento. Cultivaba una tierra seca, dura, que rara vez devolvía algo a cambio. Pero ese año, el castigo del clima había sido brutal. Ni una sola papa brotó de la tierra. El mercado del pueblo estaba lejos, demasiado lejos para alguien que no tenía una sola moneda que ofrecer. Esa mañana, Aurelio despertó con el sonido de los estómagos vacíos de sus hijos. Mateo, el menor, se abrazaba a Tomás, buscando calor mientras el amanecer traía consigo un aire helado. Tomás, con apenas 10 años, observaba a su padre con una mezcla de fe y miedo. «Papá, tengo hambre», dijo con voz quebrada, los labios partidos por el frío. Aurelio se arrodilló, los abrazó fuerte, como si así pudiera protegerlos del hambre y del mundo. «Lo sé, hijo. Voy a buscar algo para que coman. Lo prometo». Pero dentro de él, Aurelio sabía que no había nada. La despensa estaba vacía. No quedaba ni un grano de maíz, ni una papa en aquel viejo costal desgastado. No quería que sus hijos lo vieran derrotado. Así que les acarició el cabello enredado por el viento, les sonrió con ternura y les dijo: «Quédense aquí. Iré al pueblo y volveré con comida. Se los juro». Los pequeños asintieron. Confiaban en su padre, aunque sus rostros delataban el cansancio de días sin pan. Aurelio se echó encima su poncho raído y partió, dejando atrás la casita donde solo el frío y el hambre hacían compañía. Caminó durante horas, descalzo casi, con las sandalias hechas trizas y los pies entumecidos. El viento le golpeaba la cara como cuchillas, pero su mente solo tenía una idea: regresar con algo de alimento para sus hijos. Cuando llegó al pueblo, recorrió el mercado con la mirada cargada de esperanza. Se acercó a varios puestos, pidió con respeto, con humildad, suplicó por un poco de maíz, unas papas, lo que fuera. Pero siempre recibió la misma respuesta: «No podemos ayudarte si no tienes con qué pagar». Cada negativa era como una piedra más en el pecho. Sentía los ojos humedecerse, pero no se permitió llorar. No frente a esa gente que lo miraba por encima del hombro, como si la pobreza fuese una mancha que debiera ocultarse. Y entonces lo vio. Sentado bajo un gran toldo, en una esquina del mercado, estaba don Pascual, el hombre más adinerado del pueblo. Vestía con poncho grueso de lana blanca, botas limpias y una expresión arrogante. Frente a él, una mesa desbordada de manjares, panes calientes, carne cocida, papas recién hechas. Un festín que parecía salido de un sueño. Con el corazón latiendo con fuerza, Aurelio se acercó. «Señor, mis hijos tienen hambre. Solo le pido un poco de comida. Lo que les sobre». Don Pascual lo miró de arriba abajo, y una sonrisa burlona se dibujó en su cara. Soltó una carcajada que retumbó en el aire frío. «¿Tienes hambre, campesino?», dijo con sorna. «Pues ve al chiquero. Tal vez allí encuentres algo en la comida de los cerdos». Aurelio sintió que algo dentro de él se rompía. No de rabia, sino de impotencia. Sus manos temblaron, pero no respondió. Bajó la mirada, con la humillación clavada como una espina. Y entonces tomó una decisión. Si entre los desechos del chiquero había algo que sirviera, allí iría. Por sus hijos, por el amor que les tenía. Con el alma herida y la dignidad hecha polvo, caminó hacia el chiquero del hacendado. El olor era insoportable, pero entre el barro y los restos vio algunas papas aún enteras, verduras medio podridas que podían ser rescatadas. Con manos temblorosas, las recogió una a una.
No pensaba en el asco. No pensaba en el dolor. Solo en las caritas de sus hijos esperándolo en casa. Cuando por fin volvió, ya era de noche. Abrió la puerta y encontró a sus hijos acurrucados en el suelo, dándose calor con el cuerpo. «Papá», susurró Mateo con los ojos entrecerrados. Aurelio se acercó, los abrazó con fuerza y les besó la frente. «Ya estoy aquí, hijos. Ya volví». Encendió el pequeño fogón. Con cuidado lavó las papas y las verduras. Preparó un caldo con agua, sal y lo poco que había rescatado. En minutos, el aroma cálido llenó la casita. «Hoy comeremos, mis niños, hoy sí comeremos», dijo con una sonrisa temblorosa. Los niños sorbieron el caldo con avidez. Cada cucharada era un respiro de esperanza. Aurelio los miraba, con un nudo en la garganta, sintiendo que haría cualquier cosa por protegerlos, incluso si eso significaba volver al chiquero cada día. Y esa certeza se hizo aún más profunda cuando, al amanecer siguiente, algo inesperado sucedió. Al abrir la puerta de su casa, encontró un saco de maíz apoyado junto a la entrada. La nieve fresca no mostraba huellas, nadie había tocado la puerta, ningún ruido los había despertado. Desde entonces, cada noche algo aparecía. Una vez fue maíz, otra papas frescas, incluso algo de charqui cuidadosamente envuelto en hojas secas. Aurelio no podía explicárselo. Nadie en el pueblo había mostrado compasión por ellos. Nadie se acercaba a ofrecer ayuda. ¿Quién podía estar dejando aquellos alimentos? Mientras el viento del altiplano seguía su curso helado entre las piedras, y la luna iluminaba con un brillo pálido la casita de adobe, Aurelio permanecía despierto, mirando a sus hijos dormir. Arropados bajo mantas desgastadas, pero esta vez con el estómago lleno. El misterio, sin embargo, crecía cada noche en su pecho. La primera entrega fue maíz, luego papas y carne seca. La tercera, pan, queso y una costilla. Nadie, absolutamente nadie, les mostraba preocupación en ese pueblo hostil. ¿Quién, entonces, era el alma anónima que los alimentaba? Esa noche, decidido a descubrir la verdad, Aurelio no cerró los ojos. Escuchaba el viento golpeando el techo de paja mientras su corazón latía con fuerza. Las horas se arrastraban. Los niños dormían profundamente, abrazados entre sí. Entonces, cerca de la medianoche, escuchó un leve crujido sobre la nieve. Se incorporó con cautela, caminó hasta la ventana y, a la luz de la luna, distinguió una figura envuelta en un ponchó blanco. Caminaba con pasos suaves, casi invisibles, con la cabeza baja como que un escalofrío le recorrió la espalda. Esa silueta, ese ponchó, le resultaban inquietantemente familiares. Sin pensarlo, Aurelio salió corriendo tras la figura. «Espera, por favor, espera». La sombra se detuvo. Todo quedó en silencio. Solo el viento seguía barriendo la nieve seca. La figura giró lentamente, y bajo el resplandor de la luna, Aurelio vio su rostro. Era don Pascual, el mismo hacendado que días atrás lo había despreciado en el mercado, el mismo que lo envió al chiquero, el mismo que se rió de su necesidad. Aurelio se quedó sin aliento. No entendía nada. «¿Usted?», susurró, incrédulo. Don Pascual lo miró con ojos distintos. Cargaban una tristeza que Aurelio nunca le había visto. «Lo sé, Aurelio», dijo con voz rota. «Tienes razones para odiarme. Y lo merezco». Aurelio no respondió. Solo lo observaba, esperando alguna explicación. El hacendado bajó la mirada, vencido. «Aquel día, cuando te humillé, cuando te mandé al chiquero, cuando me burlé de tu dolor, esa misma tarde mi hijo enfermó». Los ojos de Aurelio se abrieron, asombrado. «Mi pequeño Benjamín», continuó don Pascual, «cayó de repente con fiebre. No despertaba, no comía. Los médicos no pudieron hacer nada. Y yo estaba desesperado.
El viento helado rodeaba a ambos hombres, pero el hacendado no se detuvo. Su voz, quebrada, siguió hablando. Fui a la iglesia. Jamás había ido antes. Nunca creí en nada que no fuera el dinero. Pero esa noche me arrodillé. Le rogué a Dios que no se llevara a mi hijo. Aurelio seguía en silencio, sus manos cerradas en puños, su mirada clavada en el suelo. Pero dentro de él, algo comenzaba a moverse. Algo se abría, lentamente. Y entonces, dijo don Pascual con la voz apenas audible, mientras estaba de rodillas, sentí que alguien me hablaba. Aurelio alzó la vista, frunciendo el ceño. Una voz. No sé si era mi conciencia, si era Dios, pero la escuché claramente. Me dijo: hijo, si haces el bien vendrá a ti. Pero si haces el mal te alcanzará. El silencio entre ambos se hizo denso. Aurelio tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Al día siguiente, continuó el hacendado, cuando regresé a casa, mi hijo despertó. Sin fiebre. Como si nada hubiese pasado. Estaba bien. Se llevó las manos al rostro. Su respiración se quebraba. Lo entendí, Aurelio. Dios me dio una lección. Me mostró que mis riquezas no valen nada si mi corazón está vacío. Me enseñó que todo lo que damos, bueno o malo, vuelve. Aurelio bajó la mirada. Don Pascual dio un paso atrás. Por eso, dijo con voz firme, cada noche vengo en silencio. Dejo comida en tu puerta. No busco perdón, solo quiero hacer lo correcto. El viento seguía soplando. La luna proyectaba su luz sobre la nieve. Aurelio miró al hombre frente a él, aquel que había sido su humillador. Y sin embargo, ahora veía en él algo distinto. Un ser humano que había comprendido lo que realmente importaba. Don Pascual se disponía a marcharse, pero antes de que pudiera girarse, la voz de Aurelio lo detuvo. Entre. El hacendado se detuvo en seco. Aurelio respiró profundo. Entre a mi casa y tome un poco de caldo. Don Pascual parpadeó, sorprendido. Y por primera vez en mucho tiempo, una sensación tibia le recorrió el pecho. Con una sonrisa temblorosa, asintió. La puerta de la humilde casita se abrió con un leve crujido. Don Pascual cruzó el umbral con paso lento, como si pisara tierra sagrada. Había caminado entre columnas de mármol y suelos de madera pulida, pero nunca había entrado a un lugar tan pobre, y tan lleno de algo que jamás había encontrado en sus riquezas: calidez. Aurelio avivó el fuego del fogón. En una olla ennegrecida por los años, el agua hervía lentamente. No tengo mucho, dijo sin mirarlo, pero si quiere un poco de caldo, siéntese. El hacendado avanzó y se sentó en un banco de madera. Fue entonces cuando los vio. En un rincón, dormidos uno contra el otro, estaban Mateo y Tomás. Cubiertos con mantas finas, los rostros hundidos por el hambre, pero con una paz frágil en su respiración. Don Pascual sintió un temblor interior. Él también tenía un hijo. Benjamín dormía en una cama de cedro, bajo cobijas gruesas, protegido del frío. Pero esos niños no tenían nada. Aurelio le tendió un cuenco de caldo humeante. No es mucho, pero al menos calienta el cuerpo. El hacendado lo tomó con ambas manos. Bebió un sorbo, y el calor le llenó la garganta, pero también el alma. No era solo alimento. Era algo más profundo. Era gratitud. Era humildad. Era humanidad. Era la misma comida que él mismo había negado días atrás. Y sin poder evitarlo, las lágrimas llenaron sus ojos. Aurelio, susurró, ¿cómo es posible que, después de lo que te hice, aún me ofrezcas un plato en tu mesa? Aurelio lo miró, sin apartar la vista. Porque sé lo que es tener hambre. Sé lo que es mirar a los ojos de un hijo y no tener nada que darle. Don Pascual apretó los labios. Aurelio continuó.
y porque Dios nos llama a hacer el bien. Si su corazón ha cambiado, si ha aprendido, entonces no hay rencor. El silencio fue hondo. El hacendado dejó el cuenco sobre la mesa, respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Nunca creí en nada, Aurelio. Pensé que el dinero era todo. Pero, ¿y ahora qué cree? El hacendado alzó la vista, con los ojos aún húmedos. Creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad. Afuera el viento soplaba con fuerza, pero dentro de aquella casita de adobe el frío ya no parecía tan intenso. El amanecer se abrió paso lentamente sobre el altiplano andino, tiñendo el cielo de un suave color anaranjado. Aurelio se despertó con el primer rayo de sol en el rostro. Se frotó los ojos, sintiendo el calor tibio del fuego que aún ardía en el fogón. Frente a él, sentado en el mismo banco donde había pasado la noche, estaba don Pascual. No se había ido. Tenía la mirada fija en el suelo de tierra apisonada, como si cargara pensamientos que pesaban más que su propio cuerpo. Aurelio lo observó en silencio. Sentía, de alguna forma, que ese hombre ya no era el mismo que lo había humillado días atrás en el mercado. Los pequeños comenzaron a despertar. Mateo, somnoliento, se frotó los ojos y al ver al desconocido en su casa, se escondió detrás de su hermano. Tomás lo miró con inquietud. «Papá», susurró Tomás. «¿Quién es él?» Aurelio se agachó, les acarició el cabello. «Es un amigo, hijos». No dijeron nada, pero sus ojos reflejaban duda. Aquel hombre, con ropas tan distintas a las suyas, parecía ajeno a todo lo que ellos conocían. Don Pascual notó esas miradas. Y lo que sintió en ese momento le dolió más que cualquier castigo, era miedo. Los niños no lo conocían, pero le temían. Se acercó despacio, con la voz baja, como si temiera romper algo frágil. «Mateo, Tomás, yo no sé bien cómo pedir perdón. Nunca antes lo hice». Llevó la mano al poncho blanco y sacó 2 pequeños trozos de pan, envueltos en tela limpia. «Tomen. Son para ustedes». Los niños miraron el pan con ojos grandes. Tomás lo tomó y, sin pensarlo, lo partió en 2. Le dio la mitad a su hermanito. Don Pascual sintió un golpe en el pecho. Ellos compartían, aunque no tuvieran nada. Él, que había vivido entre lujos, jamás había compartido ni con su propia alma. Aurelio sirvió el resto del caldo que había quedado de la noche anterior. No era mucho, pero alcanzó para todos. Don Pascual comió en silencio, observando cada rincón de esa casita. Era pobre, sí, pero había algo allí que no existía en ninguna de sus propiedades: hogar. Después del desayuno, don Pascual se levantó con decisión y miró a Aurelio. «Quiero hacer algo por ustedes». Aurelio lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere decir?» El hacendado respiró profundo. «He sido egoísta toda mi vida. Pensé que el dinero me hacía mejor, más fuerte, pero estaba equivocado». Aurelio cruzó los brazos, atento. «Quiero ayudarte. Quiero asegurarme de que tú y tus hijos no vuelvan a pasar hambre». «¿Y por qué ahora?», preguntó Aurelio, frunciendo el ceño. Don Pascual sostuvo su mirada. «Porque entendí que todo lo que uno da, regresa, para bien o para mal». El silencio inundó la habitación. Aurelio no sabía qué decir. Su orgullo de campesino le gritaba que no aceptara limosnas. Pero los ojos de aquel hombre no reflejaban lástima, sino verdad. Redención. Sus hijos lo miraban, esperando. Aurelio respiró profundo. Si su corazón realmente ha cambiado, entonces acepto su ayuda. Eso sería la prueba definitiva. Don Pascual no debía solo ayudar, debía transformarse. Y desde ese momento, algo en él cambió para siempre. El sol trepaba sobre el altiplano andino, iluminando la tierra reseca con una luz nueva. Aurelio observaba al hacendado con una mezcla de incredulidad y esperanza. «No quiero que pienses que esto es caridad, Aurelio», dijo don Pascual,
con voz firme: «No vine a darte sobras, ni por compasión». Aurelio entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué lo hace? El hacendado respiró profundo. Porque quiero corregir mis errores. Porque deseo que Dios me vea distinto. Porque aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se comparte. Aurelio no dijo nada, pero sus hijos, aunque pequeños, sintieron que algo bueno estaba pasando. Una semilla nueva estaba siendo sembrada en esa casa. «No quiero que vuelvas a buscar comida entre los desperdicios», continuó don Pascual. «No quiero que tus hijos vuelvan a acostarse con hambre». Aurelio tragó saliva. «¿Y qué propone?». El hacendado sonrió, como si la respuesta ya la tuviera escrita en el corazón. «Quiero darte trabajo». Aurelio lo miró con sorpresa. «¿Trabajo?». «Sí, tengo muchas tierras, pero no todas están bien cuidadas. Quiero que tú las trabajes, que las hagas producir. No te estoy ofreciendo caridad. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ganarte tu sustento con tus propias manos». El corazón de Aurelio latía con fuerza. Nunca había pedido que le regalaran nada. Solo deseaba la oportunidad de salir adelante con el sudor de su frente. Miró a sus hijos. En sus ojos brillaba algo que no veía desde hacía tiempo: esperanza. «Papá», susurró Tomás, «¿podremos tener comida todos los días?». Aurelio cerró los ojos por un instante. Luego levantó la mirada hacia don Pascual, y con voz firme respondió: «Acepto». El hacendado asintió, aliviado. «Entonces, comencemos». Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que Aurelio había vivido. Cada mañana, salía con determinación a trabajar las tierras que don Pascual le había ofrecido. No era fácil, pero tenía la fuerza de quien ha conocido el hambre y no quiere volver a pasar por ella. Mateo y Tomás, aunque pequeños, correteaban entre los surcos con risas limpias, como si por fin la vida le sonriera. Y don Pascual ya no era el mismo. Por primera vez en su vida se quitó los guantes de patrón y se ensució las manos. Se arremangó la camisa y se puso a trabajar junto a los campesinos. Aprendió a sembrar, a cuidar los cultivos, a entender el esfuerzo verdadero que se esconde detrás de cada fruto. Fue entonces cuando comprendió algo que había ignorado toda su vida: el valor de la tierra no estaba en poseerla, sino en hacerla dar vida. Con el paso del tiempo, el esfuerzo compartido comenzó a dar resultados. Las tierras que antes estaban secas y olvidadas se llenaron de vida. Papas, maíz, quinoa. La cosecha fue generosa. Y un día, cuando Aurelio regresó a casa con el costal repleto de alimento, vio a sus hijos correr hacia él con los ojos brillantes de alegría. «Papá, tenemos comida», gritó Mateo. Aurelio los abrazó con fuerza. El peso de la desesperación se esfumó de su pecho. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ese abrazo, ese momento, era su victoria. Había sido un trayecto duro, lleno de lágrimas, de noches frías, de días sin pan. Pero nunca perdió la fe. Nunca dejó de creer que el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier tormenta. Y allí, en esa casita sencilla, sobre el altiplano andino, un nuevo amanecer se dibujaba cargado de esperanza. Porque la vida es como la tierra que se siembra. Todo lo que ponemos en ella, vuelve. Si sembramos odio, recogeremos soledad. Si sembramos egoísmo, cosecharemos vacío. Pero si sembramos amor, compasión y bondad, entonces la cosecha será abundante y estará llena de bendiciones. Aurelio nunca dejó que el rencor lo consumiera. Su humildad fue su fuerza. Y cuando aceptó ayuda sin vergüenza, su mundo comenzó a cambiar. Don Pascual, por su parte, entendió que la riqueza no está en el oro ni en las propiedades, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. Aprendió que dar, de verdad, lo transforma todo. Su corazón fue probado, y cuando eligió el camino del bien, la vida también le sonrió. Porque al final,
Dios no nos juzga por cuanto tenemos, sino por lo que hacemos con ello. Si sembramos bien, el bien volverá. Si hacemos el mal nos encontrará. La vida es así. Todo lo que damos, vuelve. Gracias por acompañarnos en esta historia tan especial. Si tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, te invito a suscribirte a este canal, Reflexiones del Abuelo, donde compartimos relatos llenos de emoción, enseñanzas y fe. Deja tu like si te gustó, comenta qué te pareció esta historia y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas. Recuerda, la vida nos devuelve todo lo que sembramos, así que sembremos amor, bondad y esperanza. Nos vemos en la próxima. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima.